Muy buenos días. Estamos ya a viernes, despidiendo otra semana más y encaminándonos rápidamente a las fiestas de fin de año. No paramos en nuestro deleite en la palabra de Dios. Gracias por los mensajes que me ponéis en YouTube cada día. Es para mí una fuente de gozo y de ánimo para seguir adelante. Así que gracias. Y aunque no puedo responder por el tiempo, todo lo que quisiera, los mensajes, los leo, los disfruto. Doy gracias a Dios por ellos y os animo a seguir colocando vuestras opiniones y vuestros saludos día tras día. Ayer me olvidé de mencionar el título del devocional porque esta semana le hemos dado a cada día un título. El lunes fue Profunda Compasión. El martes fue Profunda Decepción. El miércoles fue Profunda Petición. Y ayer fue Profunda Confesión. En cuanto a la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy el título que vamos a dar es Profunda Convicción. Profunda convicción. Y nuestra lectura va hoy del Marcos 8, 31 al 39. Comenzó a enseñarles que al Hijo del Hombre le era necesario padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y morir y resucitar después de 3 días. Les decía estas cosas con toda claridad. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Toda persona que quiera salvar su vida la perderá, y toda persona que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, de esa persona también se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En la respuesta de los discípulos a Jesús que ayer comentamos, podríamos decir que al decir Juan el Bautista, lo estaban diciendo por la pureza de carácter que Juan había demostrado tener ante la gente. Al decir Elías, sería por el poder de Dios tan evidente en sus obras, y al decir alguno de los profetas, lo harían por la proclamación de la verdad. Todas estas cosas las habían observado en el Señor. Pureza de carácter, una manera de hacer las cosas que glorificaba el nombre de Dios, pero además la capacidad de hablar claramente aquello que era absoluta verdad. Ahora nos dice el pasaje aquí que Jesús comenzó a enseñarle desde entonces. La confesión de fe en Jesús indicaba que este era un buen momento para advertir acerca de la muerte que se avecinaba. Marcos le llama el Hijo del Hombre, con el que Jesús ya había sido designado anteriormente y que en un sentido misterioso y pleno de dignidad, con la autoridad que se le había concedido para perdonar pecados, y como Señor del sábado, ahora se le llama así para explicar que debe padecer y morir. La comprensión cristiana acerca del Mesías que sufre, que muere y que resucita está en su momento más naciente, primitivo. Los nubarrones de la tormenta que venía no les permitía ver con claridad
la bendición que tal sufrimiento traería a una humanidad que necesitaba la redención que Cristo habría de realizar. Jesús les dice que Él debía padecer mucho. Era lo que Dios había decretado. Y así estaba anunciado en la Escritura. Y la comprensión de ella sería la clave que en ese momento sus mentes no alcanzaban a percibir. A pesar de que Jesús no solo hizo mención de que debía sufrir a manos del Sanedrín, de la incomprensión del pueblo y de la más absoluta oposición de los círculos dirigentes al mensaje que él proclamaba. Él no albergaba duda alguna sobre el desenlace de su misión aquí en la tierra. Esta no acabaría con la muerte en la cruz, sino con la resurrección. Y a pesar de que Jesús les habló de esto también, esto no hizo impacto en sus mentes en aquel momento triste y oscuro que atravesaban. Pedro, animado por la expresión de fe en la declaración anterior, que Marcos calla, pero que Mateo relata, ahora quiere expresar su amor, reprendiendo al Señor con estas palabras. Pero tal era la importancia del tema que Jesús le reprende duramente. La protesta de Pedro brotó de su ignorancia de la voluntad de Dios y tal vez también de su profundo amor por el Señor. Un minuto Pedro fue una roca y al siguiente un tropezadero. Un escritor ya fallecido, el doctor Campbell Morgan, dijo una vez: el que ama a Jesús pero esquiva el método divino es un tropezadero para él. Pedro todavía no comprendía la relación entre el sufrimiento y la gloria. Más tarde aprendería la lección e incluso la recalcaría en su primera epístola. Vamos a ir a ella, capítulo 1 de Primera Pedro, versículos 6 al 8. Dice así: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si el oro que es perecedero se prueba con fuego, cuánto más vuestra fe, que es de más valor, debe ser sometida a prueba. Así, al ser probada vuestra fe, se convertirá en motivo de alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto y que creéis en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, pues estáis alcanzando la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que anunciaron la gracia destinada a vosotros indagaron e investigaron con toda diligencia acerca de esta salvación. Ellos pretendían descubrir en qué circunstancias y a qué tiempo se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después de tales sufrimientos. Y en el capítulo 4, versículo 13, les dirá: al contrario, alegraos de participar en los sufrimientos de Cristo, para que cuando su gloria se revele, también os gocéis en triunfo. Dichosos si sois insultados por el nombre de Cristo. Eso quiere decir que el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por lo que respecta a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como asesino, ladrón o malhechor, o por ser codicioso de los bienes ajenos. Pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, ya que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y acaba en el capítulo 5, versículo 10 diciendo:
Pero el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es de notar que cuando Jesús reprendió a Pedro, también miró a los demás discípulos, porque ellos convenían con lo que Pedro pensaba de la situación. Empapados de la interpretación judía tradicional, fueron incapaces de comprender que su Mesías podría siquiera sufrir y morir. De seguro algunos de los profetas habían escrito sobre los sufrimientos del Mesías, como hemos leído en 1 Pedro, pero mucho más había sido escrito sobre la gloria del Mesías. Algunos de los rabinos hasta enseñaban que habría dos Mesías, uno que sufriría y otro que reinaría. No es entonces de sorprenderse que los discípulos estuviesen confundidos. Pero el problema fue más que teológico, práctico. Jesús había llamado a estos hombres para que le siguieran y ellos sabían que cualquier cosa que le ocurriera a él les pasaría a ellos. Si había una cruz en el futuro de Jesús, habría uno en el futuro de ellos igualmente. Esa sería razón suficiente para discrepar con él. A pesar de su devoción por el Señor, los discípulos todavía ignoraban la verdadera relación entre la cruz y la corona. Ellos estaban siguiendo la filosofía de Satanás, gloria sin sufrimiento, en lugar de la filosofía de Dios, sufrimiento transformado en gloria. La filosofía que aceptes determinará cómo vives y cómo sirves. Aún hoy tenemos la tendencia a rechazar todo lo que se parezca a la cruz. Sigue siendo una locura que por naturaleza menospreciamos, pero en ella está la sabiduría de Dios y la belleza del Evangelio de la gracia sigue resplandeciendo hoy para salvación. Por eso quiero despedir esta semana con una hermosa canción del grupo de alabanza, cantada en uno de nuestros cultos, Rompiendo en Fe. Cada vez que mi fe es probada, me das la oportunidad de crecer un poco más. El sufrimiento se transforma en gloria. La tribulación se transforma en madurez. Y esto es lo que Jesús les dice cuando les llama a cada uno de ellos a tomar su cruz. Mi oración escrita esta mañana: amado Padre, gracias por estas lecciones profundas acerca del sufrimiento y la victoria que tenemos al creer en ti, al mirarte, seguirte y hacer tu voluntad. Queremos crecer en la fe, viviendo cada día más cerca de ti. Las pruebas no son mayores que mi Dios. Tú eres nuestra victoria. Tú eres nuestro Señor y Salvador. En tu nombre, amén. Que tengáis un muy buen fin de semana. Estad atentos al mensaje del próximo domingo en la Iglesia Revive y Dios mediante, el próximo lunes nos reencontramos para seguir nuestros devocionales, procurando mantenernos bendecibles, sabiendo que lo que nos deleita nos dirige. Cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer un poco más. Las montañas y valles
atravieso me llevan más cerca de ti. Mis pruebas no son mayores que mi Dios y no van a impedirme caminar. Si delante